In-game footage, chat. Is our first new universe in over 25 years, but it's still a Es nuestro Bethesda primer RPG universo. through and through, where you step into a new world. Es un RPG donde ustedes llegan a un nuevo mundo y tienen ese sentimiento de posibilidades infinitas. It's not just one world. Pero esta vez no es solamente un mundo. It's over 1,000 worlds. Son más de 1000 mundos. Tienen la opción de dónde ir. It's yours. Nosotros no decidimos dónde van, ustedes escogen dónde ir. Y no es hasta ahora que recién tuvimos la tecnología para poder crear este mundo. De las rocas en tus pies a las montañas a la distancia, a la gente y criaturas que viven en estos mundos. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Esa luna que ven ahí la pueden explorar también. We realistically simulate the galaxy around you. Simulamos de forma realista la galaxia a tu alrededor. Iluminación en tiempo real dependiendo del tiempo estelar y la atmósfera de los planetas. Damn. También tenemos un nuevo sistema de animaciones. Y por supuesto, pueden jugar en tercera persona y en primera persona. Buenísimo. Amamos explorar y las recompensas. Pueden coleccionar recursos, hacer una misión e incluso encontrar algo inesperado. En esa toma se ve como el Apex. Me hizo acordar al Apex. ¿O no se parecía al Apex? Puedes tomar todo y puedes ver la información en tu menú de info. Puedes ver de habilidades a tu nave, misiones y tu inventario de armas. Amamos dar muchos detalles a todos los objetos, desde tus armas a tus trajes espaciales a la comida. Cuando terminas de explorar, puedes volver o viajar rápido hacia tu nave. Tenemos compañeros en tripulación que puedo llevar contigo. También pueden decir tu nombre. Su choripán ahí pasando por Saturno. ¡Ah! Para simular el romance de la época de la exploración del espacio. Podemos ver ese estilo visual en tu nave. Tu nave es tu hogar para ti y tu tripulación. Es más lo-fi que sci-fi. ¿Cuál es el plan, capitán? Este es tu mapa de estrellas. Parte con el planeta en el que estás. Puedes ver toda su información y recursos, escoger dónde aterrizar o hacer viajes rápidos. Si ves más allá, puedes ver todos los planetas en el sistema. Y aquí puedes ver planetas que tienen localizaciones importantes. Puedes hacer un zoom out y ves todos los sistemas en esta parte de la galaxia. Aquí puedes hacer curso hacia zonas que están a años luz de distancia. Necesitarás mejorar tu nave si quieres llegar a las zonas más exteriores. Por ahora iremos a la ciudad de Alpha Centauri. Van a mostrar cómo es el viaje entre largas distancias, con saltos gravitatorios.
Está llegando Alpha Centauri. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Estás libre para aterrizar en New Atlantis. Apenas aterrice en Nuevo Atlantis, quedar sorprendidos por estas enormes construcciones. Es la ciudad más grande que hemos hecho, no solo en tamaño, sino que también en arte. En artes, misiones y no escuché lo otro. Tu objetivo principal al diseñar la ciudad es que apoye a la ciudad. Intentamos hacer muchas historias pequeñas. Hay algunos momentos de gameplay que hacen que el espacio se sienta como está lleno de personajes reales que viven sus vidas diarias. También es donde tu aventura con la constelación comienza. Bienvenido a Constelación. Tenemos mucho que hablar. Constelación es como un grupo mítico que la gente ni siquiera sabe que existen aún. Ellos son los últimos verdaderos exploradores de la galaxia e intentan encontrar las respuestas a las mayores preguntas de la humanidad. El artefacto. Si puedes colocarlo en la mesa. Miren cómo se une. Construido por inteligencia fuera del sistema. Sarah Morgan, ex soldado y ahora la líder de Constelación. Está nombrando a los personajes. Ella es la científica. Walter, un hombre de negocio exitoso. Y él y la persona que sustenta económicamente al equipo. Un vaquero espacial. Odio que los piratas no se resistan a mi encanto. The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Nueva Atlantis. Las Colonias Unidas es donde encontrarán Nueva Atlantis, la mayor ciudad humana en el espacio. La gente aquí valora la ley, la disciplina y el legado de la humanidad. Ellos se consideran los verdaderos hijos de la Tierra. Nueva Atlantis no es la única ciudad dentro de estas colonias unidas. La ciudad de Sidonia sirve como la facilidad más grande de minería para las colonias. Neon comenzó como una plataforma de pesca, que ahora es conocida por una ciudad del placer, donde pasa de todo. Si tienes problemas de moralidad, este no es un trabajo para ti. Damn. Alienígenas bailando. Se viene un GTA hipergaláctico. Intenta no hacer que te mate. Fuera del espacio civilizado. Se cayó el stream. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Bueno, volvimos. Ellos creen que la galaxia está ahí, pero ellos están mal. En Starfield empujamos nuestra ciudad más allá de lo que jamás lo hemos hecho antes. Está todo allí esperándolos. Una parte del futuro de la humanidad.
¿Listo para salir? Throughout the galaxy, there are so many A través de la things to galaxia see hay muchas and cosas para ver stories to y experience. historias que experimentar. But the most important story Pero la is the historia one más that you tell. importante es la que tú I'm the type of cuentas. person who spends Soy el hours tipo in de persona que character gasta creation. muchas horas And I creando think people are gonna personajes. be really Y excited estoy when seguro they que la see gente va a all the estar muy improvements we've emocionada made. cuando veamos todo lo que diseñamos. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different Escanearon age groups and muchos ethnicities, rostros and by de mixing and distintas matching all the razas, data, we edades, were able to create highly y detailed and diverse pudieron characters. crear muchos detalles. We use that exact system to Usamos create este all the sistema characters and exacto para NPCs crear you're todos gonna los see in the game. personajes. So any character you see, Así que almost cualquier always is a personaje que vean character casi you could siempre make es un yourself. personaje que podrías hacer. No, se cayó el stream, pero se reinició solo. Come on. Okay, take it easy. You were out Tómalo cold. con calma. No physical damage. No Mentally, tienes the daño jury's still físico. out. You know who you are? ¿Sabes quién eres? New recruit for Argos Nuevo recluta Extractors? para Ring any Extractors. bells? Any of this look familiar? ¿Algo de esto te parece familiar? You start your character creation journey Partes as though creando you're tu cycling through personaje. employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be Escoges your de starting 40 point. presets. Your Ya, esta journey es la from there can be customización. as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more Este to nuevo offer sistema tiene than más que ever ofrecer. before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the Dejamos que el jugador se acerque lo más posible a hacer lo que quieran. The dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot. Piercings, But I think it's the most fun to configuración de use. mandíbula, boca. Character creation is more than La just how creación you de look. personaje This es is más que also where you solamente start cómo to te ves. decide who you want to Es be. cuando empiezas a That's decidir where quién quieres backgrounds ser. come in. Backgrounds give you a bit of backstory and Background start te you da out un with three poco de basic skills. historia From y habilidades. chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Entonces esa herramienta te altera la historia también. Te puede hacer como reaccionar de forma distinta a ciertos momentos de la trama. By letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional. Te and deja they come with escoger their 3 own rasgos también. advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Ahí escogió ser un héroe. He'll join your crew and he'll give you Y ahí gifts llega un fan y if te you're willing to pide put up with unirse his a tu constant escuadrón y commentary. todo eso. Esos detalles chicos van a afectar harto la historia. The same air. I've got to have every molecule. Qué psicópata. Is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Ahí está el rasgo de Kid Stuff. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Ah, mira, él encontró un problema en el espacio como un duelo y como escogió un rasgo como para ser parte de una creencia religiosa, como él era de la misma religión que el otro grupo, lo dejaron pasar. No matter what you choose, there will be No plenty of importa ways que for you escojas, to habrá tell muchas your formas story. para que cuentes tu And if you historia. want to remove a trait, Y si there quieres are ways to remover un do that rasgo, too. siempre puedes hacerlo. It's a feast for the eyes. Es un festín para los ojos. To another adventure. ¿Se va a pitear al fan? We'll let you discover Lo that tenía on your own. aburrido. El fan lo tenía aburridísimo con ese rasgo de fama. Once you've built the perfect character, Cuando construiste that's el when your personaje journey can really perfecto, begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. construyeron un nuevo sistema de habilidades. Cada vez que subes ganas un punto de habilidad que se puede usar para desbloquear un rango de habilidades. Ranks are unlocked by completing challenges Los rankings associated with that se skill. desbloquean al pasar desafíos asociados a una habilidad. Challenges become Los increasingly desafíos difficult se as vuelven you cada vez work más your way to higher difíciles. ranks. With our 5 different skill trees Con nuestros and 5 4 árboles de ranks per skill, habilidades y there's a 4 lot to choose rangos from. por escala, hay mucho para escoger. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Le gusta la Xenosociology porque le permite controlar aliens. Ah, mira, se pueden domesticar. Boost pack and everywhere. Entrenamiento en Boost Pack.
like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes. Hay un árbol físico un árbol físico para generar neurostrikes. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your play Invierte en style. las habilidades que se adaptan a tu estilo de juego. Yo soy un jugador de sigilo. Slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Allá entonces también pueden jugarlo modo sigiloso. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. Yo soy más de correr y disparar a lo loco. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and Me gusta bustearme y tirarles mierdas. I like blowing stuff up. Me gusta hacer que se detonen cosas. Y entonces con este sistema de habilidades del juego se puede generar un gameplay bastante adaptable al tipo de jugador según lo que mostraron los desarrolladores. La exploración es un aspecto clave en todos nuestros juegos. En Starfield hay sistemas completos estelares, con nueva vida, nuevos recursos y aventuras. Nuestro equipo trabaja difícil para crear un balance entre la diversión y el realismo. Trabajamos con la NASA y muchas otras fuentes para que se sienta todo real. De atmósferas podemos buscar todas las cosas que lo hacen divertido. Cuando sales de un planeta y te vas al espacio, estarás navegando campos de asteroides, encontrando naves de otros jugadores. No, sí, de otros. Sería como interactuar con otras naves que andan por el espacio. En resumen, se me enredó y la lengua un poco. También premia tu curiosidad, ya sea en la superficie de los planetas, en las ciudades o en el espacio. Nunca sabrás lo que vas a encontrar. La exploración del espacio es posible gracias a tu nave. Tu nave es casi como tener otro personaje o hogar donde puedes hacer todo lo que quieras. A mí me sorprende mucho todo lo que puedes hacer. Puedes comprar una nave, customizarla y mejorarla, y contratar tripulantes. Cada puerto espacial tiene un técnico en naves, donde puedes comprar, vender y modificar naves. Capaz comienzas con una nave para ser un cazador de recompensas. Por ahora vamos a usar el Frontier. Pueden customizar o mejorar todo lo que ven aquí. Hay dos formas de hacerlo. Pueden mejorarlo de forma rápida o entrar al modo de Ship Builder, donde puedes cambiar todo. Desde el sistema, agregar un nuevo módulo de hábitat te puede... también pueden cambiar la silueta de la nave. También pueden customizar de forma completa el color de la nave. Las partes que escoges construir no solo afectan la estadística de tu nave, también afecta lo que puedes hacer dentro de la nave. Puedes tener módulos de crafteo o para almacenar y mostrar tus armas. De cuartos hasta almacenes y cuartos de control.
Our modified Frontier is a practical ship, but with a little Ahí está el creativity, Frontier que your ship can modificaron. look like almost anything you want. Con un poco de, It's a bit odd, de but one of my creatividad, favorite una vez se ways puede of ver como customizing quieras. ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. Han hecho naves que parezcan animales o mechas. Your imagination is. Así que depende de la imaginación del usuario de cómo se verá su While you nave. can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will Probablemente call no your eres la ship única home. persona que quieres que tu nave sea tu hogar. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation Algunos de los can join integrantes de you on your journey. Constelación te pueden These acompañar en tu companions can serve viaje. on your crew, and they'll always be there when you travel. Y ellos siempre estarán allí cuando Together viajes. until we either find an artifact or this lead runs dry. Sarah Each Morgan. companion comes with their own valuable skills for Cada your compañero ships tiene and habilidades outposts, valiosas. as well as unique quest lines. Además como Eventually, quests some únicas. friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever También really puede haber hasta loved romance. anyone except you. Opa, And if you're looking afinidad. for a little extra help on your Si ship, buscas un you poco can de ayuda always extra en tu hire nave, additional crew at puedes Space siempre Force. contratar nuevos reclutas. You'll also meet potential crew members out in the world. También conocerás potenciales compañeros afuera en el mundo. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Al asignar a estos And just like personajes van a companions, afectar most crew también su members nave, can lend a ya hand que in tienen the field. perks. Take Bosco, for instance. These designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid. Diseñaron este robot en base a un... I still wanted to give it almost a humanoid personality, so Quieren I que le elongated the le limbs. quisieron dar una personalidad de This takes to humanoide, make him feel more human-like que se and sienta give him more más personality. humano. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew Esa es la selection herramienta de features in construir Starfield, naves you'll y be la able to selección build and de... captain the ship of your dreams. Pueden crear la nave de sus sueños. And now, Y let's ahora... take to the sky. Volemos. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. Pueden That is hacer really todo. cool for us as developers. Y es muy cool para nosotros los desarrolladores. Spaceflight should be El exciting vuelo and espacial dangerous. debe And ser you emocionante y should feel peligroso. like you're in complete control every step of Y the tú way. estarás en control de todo, en cada paso. We've extended that sense of Hemos control to ship extendido combat. ese It's not sentimiento about de just control en hitting el the combate de triggers to naves. fire your No weapons. solo apretar los gatillos para disparar tu arma. It's a complex dance between your Es un piloting baile skills complejo and our entre tu power habilidad de allocation piloto system. y el sistema de poder. Boosting power to your engines will make your ship faster. Le pueden dar velocidad a la nave. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields. Mover el poder, means arma y you're ready for a escudo. fight. Allá, You should always be on your toes because you're not alone out there. allá entonces tiene como un sistema para distribuir puntos de poder en distintas secciones como de la nave. Entonces esto afecta quizás la velocidad de la nave, la potencia de la arma, la capacidad de escapar. Ahí ustedes customizan en qué van a nivelar Target control su system nave. skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Tiene un sistema también para seleccionar partes específicas de la nave. Oponente cuando están peleando. Como para destruir ciertos puntos específicos del After enemigo. destroying an enemy ship, you can loot the remains from Después de the cockpit. destruir un enemigo, You can una nave, always turn pueden any ship lootearla. that engages you into scrap. Lo convierten como en chatarra cuando la destruyen y pueden lootearla. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. También pueden abordar la nave enemiga. Ahí como estilo pirata, pirata espacial.
Once you've taken control of an Cuando enemy tomas ship, control de una nave it's enemiga, yours. es tuya. Add it to your fleet and retrieve it Agrégala a at tu any flota spaceport. y equípala en But cualquier space puerto is espacial. way more than fighting for Pero your el life. espacio es más que solo pelear por tu vida. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make. Hay on the muchos way to lugares your para next ver y adventure. paradas que hacer. Like these massive star yards. ¿Qué es esto? Walk the halls, talk to the crew. Camina los pasillos, Maybe habla get talk con into el buying con a el whole equipo new ship. o compra una nueva nave. In my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Ah, es como que uno puede embarcarse en otras naves masivas. There are plenty of Mostrar una nave de batalla personalities antes as y well. la última es como una You nave can como hail any de ship you come gente across de to dinero. trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I Pueden o generally go, sumarse like, o more conocer piracy personajes routes. I o wanna intentar take over saquearlos. ships. I'm Ahí gonna el juego les port da las ships. I'm opciones y like, ustedes this is deciden now qué hacen. mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo. Y that una I have desarrolladora está specifically diciendo for que a ella le sandwiches. gusta ir I all don't in wanna nomás a play robar, show, a robar I wanna sándwich. go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human Algunos extraños podrán buscar un poco de conexión humana en el oscuro espacio. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones Algunos you de los discover mejores on momentos your son los que own. ustedes descubren por su cuenta. The thing I love most about Starfield Lo que más is that amo de it is este a Bethesda juego game through and through. It's really about going to strange new places, Es simplemente meeting ir a lugares interesting people, desconocidos, and getting conocer gente sidetracked on zany interesante adventures. Then, realizing 2 hours later y encontrar that you're nuevas involved in a aventuras. completely new story. Y ahora después vas a estar en una aventura totalmente distinta. That DNA is so present here. Ese ADN It's in está our tan random presente aquí. encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this Se siente universe. genial There are construir tu over propio 1,000 camino. planets out there, just waiting for you Muchos to visit. planetas esperando que tú los visites. We want you to feel like explorers. Queremos que se sientan como exploradores, Breaking ground on new planets, llegando a nuevos exploring every planetas, inch explorando of a cada mostly untouched rincón. galaxy. We want you to feel hopeful. Queremos que We sientan want you to feel the esperanza, sense of awe and wonder. el sentimiento And de sometimes a descubrimiento little fear. y también un poco de miedo. We're giving you a massive playground and a ton of Les toys. damos un campo de and just juego setting you masivo free. y muchos juegos. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a Le little mostramos bit tantas different. cosas que vamos You know, a we tomarnos put un break so y le much mostraremos algo detail distinto into a lo our que le game pusimos worlds, mucho and we detalle. love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, Hicieron una edición de we've done a coleccionista. watch. It is Ah, no, the hicieron un reloj. Constellation Explorer's watch. This is the watch that you actually get in the game. Es un reloj que that acts as consiguen part en of el your juego. HUD, where it's the compass and then environmental Que muestra el information. compás, It información del connects to your phone to ambiente, give se you conecta a tu teléfono y te da notifications and other notificaciones information. y And otra we've also información. designed this really cool case that it comes with. Así que quisieron it's fun. diseñar una caja también muy Yeah, cool we que viene really con el took as reloj. much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the Inspirado astronauts por used las during the cajas Apollo y los era to modelos bring back samples from the usando en la moon. época del It's Apolo. got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very Me compro el coleccionista acá en mi ciudad, salgo a la calle, me lo roban. We actually have Pero está something bonito. else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team. and Trabajaron con together el we've equipo de hardware de created Xbox, this que también custom crearon limited edition Starfield un controller. It's joystick awesome. edición This is now, Starfield. you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, Y no solo eso, we've created the first también ever crearon custom headset with Xbox. los primeros And this is a headset perfect customizables pairing with de that controller. Xbox. Sí, el control está bonito el joystick.
En cada uno de nuestros juegos siempre nos preocupamos mucho de estos pequeños detalles que traen vida a nuestro mundo. Pero Starfield es la galaxia del estudio Bethesda. Porque queremos darles libertad a un nivel galáctico. Libertad para experimentar nuevos planetas. Escanear un planeta antes de aterrizar es una gran forma de obtener un spoiler de los recursos disponibles para craftear, construir y customizar. Lo que es cool de este sistema que generamos nuestro sistema construye un planeta como tiene localizaciones interesantes también para el jugador dentro de los planetas. Plantas para tomar. Les permite dar un toque del entorno. Criaturas agresivas están destruyendo nuestros experimentos. Si puedes matarlas por nosotros, estaremos en deuda. Día domingo. Es que les dije que iba a streamear el evento de Xbox, así que esta semana streameaba el domingo. Y mañana streameo el de Capcom. Depende de ustedes cómo quieren interactuar con cada planeta, si quieren explorar y ver lo que puedes encontrar, sacar recursos o simplemente disfrutar la vista. Con la ayuda de tu escaneador descubrirás vida salvaje exótica. Si tienes las habilidades también puedes construir un outpost. Puedes sacar experiencia y recompensas por... esto sería como un método de logro, por estar escaneando como todos los recursos de un planeta y tipo de animales. No queríamos monstruos alienígenas, queremos vida como que esté bien adaptada al ambiente. Cuando se trata de los exteriores, la luz se calcula en tiempo real a través de la atmósfera. Nuestro mayor objetivo para la iluminación es usar la iluminación y el color para hacer que se sienta más cinemático el juego. Hay planetas a los que uno les puede poner el nombre, buena. Pueden encontrar zonas para generar una base espacial. Se pueden poner casi en cualquier zona de cualquier planeta. Puedes hasta vivir en ellos. Puedes traer a compañeros de tripulación y robots para que te acompañen. Something cool we have this time is we have a new fly cam. Tienen una cámara de vuelo. On-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger Allá pueden colocar estructuras con esta cámara isométrica para que sea más fácil como crear su base y diseñarla. Y también pueden decorar y pulir cosas.
Add crafting and research stations Crea in your crafteo y outpost to estaciones de utilize any investigación. resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights Puedes and adaptar scopes, la arma a tu estilo de larger juego. magazines, Se pueden cambiar a las selection miras, of grips los and tipos barrels, de different cartucho. ammunition like explosive rounds. También tipos de balas explosivas, como está mostrando ahí. All you stealth players out there will surely need a suppressor. También para si quieren jugar como con estilo sigiloso, pueden usar armas con silenciador. También pueden escoger armas cuerpo a cuerpo. Siempre hay un balance delicado entre lo que es realista y lo que es Hollywood. Ellos pensaron en qué sería divertido para el jugador. With Starfield, we've completely overhauled our Con combat. Starfield, ellos mejoraron el It's more combate. dynamic, the animations are more fluid. Las animaciones son más fluidas, el combate es dinámico. It just feels great. Se siente grandioso. We probably have more mods and more weapons in this game than Tenemos más mods y armas en este juego que en cualquier otro juego que hayan hecho antes. Hay mucha variedad. Upgraded gear is just one of the many factors to pay Los attention to when equipamientos, engaging in combat. la mejora de equipamiento es You uno may de need los to switch aspectos things up más based on your importantes. environment. Gravity is different for La each gravedad planet, es distinta para and cada boost packs planeta. are excellent for getting around. Y los jetpacks son importantes And para for explorar giving you an edge in combat. y para darte una fortaleza en el combate, una ventaja. Sometimes you'll even feel like you're A flying. veces sentirás que estás volando. Zero gravity environments pose a different challenge. Hay también ambientes con gravedad Zero G cero. will actually push you backwards. Cuando ustedes disparan se van hacia atrás, porque están literal en el vacío. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction También tienen armas electromagnéticas Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. y armas láser. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, También pueden pegar ahí unos combos ahí. like pistols and submachine guns, Pistola, maybe you prefer something bigger. submachine guns, lanzagranadas. Esa es como una railgun. Starfield's got you covered. Así que esta parte del stream chat está mostrando toda la cantidad de armas que van a ver en el juego, que son todas customizables. No estoy con la boca abierta, ¿no? Que yo cuando me quedo pegado me quedo así de repente mirando como... ¿Qué onda la fuerza? ¿Qué hizo? Preordénenlo ahora. Ah. Va a traer hasta 5 días de Early Access. Y la edición de constelación, la que trae el relojito. Se estrena el 6 de septiembre del 2023 para computador, Xbox Series. Va a estar en Steam también. Y chat, terminamos. Gracias por ver el stream.